Y yo de nuevo, una vez más. Antes de empezar, quiero aclarar que la siguiente historia no me pertenece. Créditos sobre el autor o autora, que en este caso es Jessie Forrest. Advertencia: la siguiente historia contiene spoilers más y pesados, así que si me salía con historia, pequeño chumil, largo de aquí. Y ya sin más preámbulos, les traigo What You Mistake in Dragon's Way. No sé alemán, así que disfruten la historia. El error de Erbacheren en el tejido de Regarnur. Capítulo 46. El segundo sueño. Ferdinand salió de la habitación oculta, completamente exhausto. Sus sirvientes lo esperaban en las cámaras del alto obispo, mirándolo fijamente como si pudieran obtener respuestas solo de su rostro. Suspiró y presionó un dedo contra su ceño fruncido. ¿Cómo podía explicar lo que él mismo no comprendía? Esto no sale de esta habitación. ¿Entendido? Después de que juraran sobre sus estrapes, dijo, perdió el conocimiento, y su mana estaba desbocado pero no respondía a una piedra fai vacía. ¿Qué? Gritó Cornelius. ¿Cómo es posible? Ferdinand negó con la cabeza. Si me hubieras preguntado hace una campanada, te habría dicho que era imposible. La he puesto en su jurebe y he confirmado que su mana está llenando las piedras fai, así que al menos hemos detenido el desbordamiento de mana. No sé cuánto tiempo permanecerá dormida esta vez. Entró en contacto con una herramienta mágica que debería haber estado inerte. No estoy seguro de cómo se activó. Los ojos de Matías se entrecerraron mientras su mente parecía acelerarse. ¿Qué hizo la herramienta? No estoy seguro. No es una que haya usado antes. Era algo que había planeado estudiar algún día. ¿Cómo entró en contacto la señora Rosemine con ella?, preguntó Cornelius. ¿No deberías haber asegurado algo tan peligroso? Con un suspiro pesado, Ferdinand dijo, no debería haber podido alcanzarla. Estaba asegurada, pero cuando la tiró de la parte superior de la estantería, el recipiente en el que estaba se rompió y fue a limpiar el desastre antes de que pudiera detenerla. La señora Rosemine, murmuró Damuel. Siempre encuentra nuevas formas de meterse en problemas. Mientras seguían haciendo preguntas que no podía responder, les dijo que dejaran de perder su tiempo y que volvieran a sus papeleos o al castillo. No podía pasar todo el día diciendo, no lo sé, una y otra vez cuando necesitaba prepararse. Si iba a tener otro sueño largo, tenía mucho que hacer. Tendría que contactar con las empresas Plantin, Gilberta y Otmar, con su familia de la ciudad baja, con Sylvester, Karstedt, Elvira. La lista era interminable. Sin embargo, no tenía sentido alarmar a todos cuando no estaba seguro de cuánto tiempo dormiría. Por eso, decidió esperar para contactar con sus asociados de la ciudad baja por si acaso despertaba en las 2 semanas siguientes. No obstante, todavía tendría que contactar con el castillo de inmediato. ¿Alto sacerdote? Se dio la vuelta para enfrentarse a Mónica, quien se encogió ante él, pero reunió su determinación y dijo, la señora Rosemine es amada por los dioses. Sé que estará bien. Ellos harán que así sea. Ferdinand suspiró. Es cierto que es amada por ellos. Aunque uno de ellos era el responsable de la situación actual. Reprimiendo su ira por ahora, dio órdenes a los asistentes del templo de Rosemine para que continuaran trabajando como si ella estuviera simplemente en el castillo. Luego fue a sus propias cámaras y entró en su habitación oculta. Con un sabor amargo en la boca, tomó la caja de plata y colocó dentro la piedra fai parcialmente drenada. Luego, se volvió hacia la estantería donde la había guardado. En el suelo, frente a ella, había un trozo de pergamino, con uno de sus bordes algo arrugado. Su mente recreó fácilmente la escena. Ella había notado el pergamino colgando de la estantería y, siendo la duende de la lectura que era, se estiró de puntillas para alcanzarlo. Cuando finalmente lo atrapó, lo tiró hacia abajo, llevándose la caja con él. Nunca pensó que podría alcanzar la estantería superior, así que no se le ocurrió que descubriría su juramento o su piedra fai. ¿Por qué no lo había empaquetado primero en lugar de posponerlo todo lo que pudo? Si tan solo no hubiera sido demasiado débil para enfrentar la caja y lo que contenía, nada de esto habría ocurrido. Se maldijo una y otra vez mientras sostenía la caja de plata y volaba a su propiedad. Una vez allí, entró en su habitación oculta y la guardó en el fondo de uno de los cajones de su escritorio. Cuando salió, sus 4 sirvientes lo esperaban, con aspecto preocupado. Señor Ferdinand,
¿Qué ha pasado?, preguntó Lasfam. Suspirando, les contó la misma historia que había compartido con los sirvientes de Rosemine, enfatizando que no sabía cuándo despertaría. «Oh, señor Ferdinand», dijo Lasfam, llevándose la mano al pecho en un gesto empático. Henrik, por otro lado, estaba casi al borde del pánico. La señora Rosemine. ¿Qué? No, no puede ser. Justus le dio un golpe en la nuca y le espetó: «Recupera el control». Henrik se frotó la zona dolorida y fulminó con la mirada a Justus antes de recuperar el control de sus emociones. «Pero despertará, ¿verdad?», preguntó. Ferdinand asintió, porque si no lo hacía, tendría que visitar el árbol otra vez. «Debo ir a informar de esto al castillo», dijo. «Lasfam y Henrik, seguid ocupándoos de mis pertenencias». «Sí, mi señor». Justus ya había enviado un mensaje a Sylvester de que venían con noticias urgentes. Por lo tanto, cuando descendieron de sus bestias altas, Norbert los llevó directamente al despacho de Laud. Sylvester lo despejó en cuanto Ferdinand entró. Una vez que la puerta se cerró y se activó la herramienta mágica de bloqueo de sonido, Sylvester dijo: «Ven, siéntate y cuéntame qué ha pasado. Tienes cara de haber ascendido a las alturas». Ferdinand se desplomó en su silla y apretó los ojos. «Rosemine está en una jurebe». «¿Qué?», gritaron Sylvester y Karstedt. Negando con la cabeza, dijo: «Se derrumbó y no pudimos controlar su mana. Me estaba ayudando a empaquetar mis cosas en el templo cuando entró en contacto con una herramienta mágica que no había asegurado lo suficiente. Empezó a convulsionar y dejó de hablar cuando el agua comenzó a gotear sobre sus manos. Miró hacia arriba para encontrar la fuente, pero no vio nada. Solo cuando Sylvester se levantó y le puso una mano en el hombro se dio cuenta de que estaba llorando. ¡Qué vergüenza! Al menos la última vez que lloró había estado solo en el almacén, así que nadie vio su debilidad. Los dos hombres lo dejaron llorar en silencio, Sylvester con la mano en su hombro y Karstedt sirviéndole un vaso de uno de los mejores vices de Sylvester. Ferdinand estaba tan frustrado. Estaba harto de bailar al son de los dioses. Sentía que cada vez que encontraba una pizca de felicidad, se la arrebataban de nuevo mientras le exigían que se inclinara ante sus antojos. Todo lo que quería era a Rosemine, así que ¿por qué estaban tan empeñados en arrebatársela? Cuando recuperó el control, se bebió el vaso de vice de un trago y Sylvester volvió a su asiento. «¿Parecía que la jurebe estaba ayudando?», preguntó, a lo que Ferdinand asintió. «Bueno, al menos eso es algo». «No anunciéis nada todavía», dijo Ferdinand, tratando de centrarse en los hechos y los planes, no en las emociones y en lo que estaba en peligro de perder. «No hasta que estemos seguros de que estará en la jurebe más de una quincena». «Sí, buena idea», dijo Sylvester. «Diremos que sigue en el templo si alguien pregunta». Karstedt cruzó los brazos mientras decía: «Tendremos que decírselo a Elvira. Y a Florencia y a los niños. Quizás no a padre, sin embargo», añadió Karstedt. «Si despierta pronto, nos habríamos dado dolores de cabeza sin razón». Después de discutir los detalles más finos de su plan, Ferdinand regresó al templo donde volvió a la habitación oculta de Rosemine. Se quedó mirándola durante lo que pareció una eternidad, deseando que moviera los dedos o aleteara los párpados. Casi se ríe de sí mismo por su necedad. ¿Cuándo había actuado su diosa según su voluntad? Finalmente, acercó la silla con resorte junto a la tina y se sentó a velarla. Ferdinand despertó sobresaltado. Al incorporarse, sus músculos protestaron por haber dormido en una posición extraña, pero los ignoró mientras se inclinaba para comprobar el estado de Rosemine. Su jurebe era de un azul oscuro. La silla chirrió contra el suelo mientras saltaba y corría hacia la puerta, abriéndola de golpe. «Fran», llamó. El sacerdote de túnica gris llegó corriendo desde el pasillo, con el rostro pálido. «Sí, alto sacerdote». «Piedras Fai». Con un asentimiento confundido, Fran entró en la habitación oculta y jadeó al ver el estado de la poción. «Solo ha pasado un poco más de mediodía», dijo Fran mientras se arrodillaba y comenzaba a sacar las piedras Fai llenas de la jurebe, reemplazándolas por otras vacías. «Es muy peculiar», coincidió Ferdinand. «Me quedaré aquí para vigilarla. Tráeme un banco para descansar y algo de ropa de cama». «Sí, alto sacerdote». Fran hizo lo que se le ordenó sin decir una palabra, excepto para decir que estaría en las cámaras del alto obispo si Ferdinand lo necesitaba.
Ferdinand se trasladó al banco que descansaba contra la pared más alejada de la habitación. Sintió la tentación de acercarlo a Rosamine, pero si de repente necesitaba a Fran de nuevo, no podría llamarlo hasta que el banco estuviera de vuelta contra la pared. Con un suspiro resignado, Ferdinand se estiró sobre la superficie dura y se quedó dormido. Despertó con la primera campanada y encontró la jurebe oscurecida de nuevo. Fran tuvo que volver un poco después de la cuarta campanada y de nuevo a la séptima. Ferdinand realmente no podía apartarse de su lado, no fuera a hacer que la dejara sumergida en su mana concentrada durante demasiado tiempo. Afortunadamente, Wilfrid y Charlotte habían sido informados del estado de Rosamine, así que vinieron al templo para ofrecer la ayuda que pudieran. Gracias a sus esfuerzos vaciando las piedras Fai en los instrumentos divinos, tuvieron suficientes para seguir colocándolas en la jurebe. Ferdinand se negó a salir de la habitación. En su lugar, tomó pociones y se lavó con Bastien como siempre hacía cuando estaba absorto en la investigación antes de que Rosamine entrara en su vida. Con la frecuencia con la que tenía que llamar a Fran, nadie presentó quejas, ni siquiera Cornelius. Durante 6 días, este patrón continuó hasta alrededor de la cuarta campanada del sexto día, cuando los dedos de ella se movieron. Ferdinand casi se desploma de alivio. Al día siguiente, los párpados de ella comenzaron a aletear y en medio de la noche comenzó a levantarse de la jurebe. Él metió la mano y la enderezó, dándole palmadas en la espalda para despejar cualquier resto de poción que quedara en sus pulmones. Después de toser un momento, ella levantó la vista hacia él, con los ojos abiertos de par en par y algo parecido al miedo. Su nariz comenzó a enrojecerse y las lágrimas amenazaron con caer por sus mejillas temblorosas. Ferdinand, susurró con voz temblorosa. ¿Eres realmente tú? Eso era preocupante. ¿Había creído que había ascendido a las alturas cuando se derrumbó? Frunciendo el ceño, preguntó, ¿quién más iba a ser? Ahora, ven. Se levantó y le ofreció la mano. Vamos a sacarte de la jurebe. Mientras la ayudaba a ponerse de pie, se quedó paralizado. Su ropa mojada se pegaba a cada una de sus curvas. Y curvas tenía, a pesar de tener solo 13 años. Ella siguió su mirada hasta su cuerpo y luego chilló, poniéndose en cuclillas y cubriéndose el pecho con los brazos. Él se dio la vuelta, y la lucha interna entre su autorrepulsión y sus sentimientos inapropiados le provocó náuseas. Te pido disculpas, Rosamine, dijo. Me tomó por sorpresa y no respondí adecuadamente. Ahora, sal de la tina y lávate con Bastien para que pueda darme la vuelta. Cuando la oyó recitar el hechizo, él también lo lanzó sobre sí mismo para eliminar la jurebe de sus mangas. Ahora bien, dijo, volviéndose hacia ella de nuevo y luego hizo una pausa. Estaba de pie junto a la tina, con el rostro encendido, la mirada baja y los puños apretados a los costados. Las lágrimas que antes amenazaban con caer fluían libremente por sus mejillas. Con una mueca preocupada, la llamó hacia su silla con resorte y se sentó frente a ella. Normalmente, le habría ofrecido un abrazo para calmarla, pero dada la situación y la forma en que su estómago aún se revolvía, pensó que era mejor abstenerse. ¿Rosamine? Nunca en mi vida me he sentido tan avergonzada, murmuró, secándose las últimas lágrimas. Parecía que habían caído por el shock, no por algo más profundo. No pudo evitar reírse, y el alivio de verla despierta y empezando a recuperarse alivió su corazón apesadumbrado. ¿No eres la misma persona que desechó su vergüenza y se bañó delante de mí? Sus manos volaron a su rostro mientras gemía. Para. No saques eso. Era completamente diferente. Era una niña pequeña, y no sentía esto por, sus palabras se desvanecieron en un murmullo ininteligible. ¿Era él tan fácilmente avergonzado a esa edad? No lo creía, pero pasaba la mayor parte del tiempo estudiando en la academia o esquivando intentos de asesinato. Por supuesto, no es que interactuara tanto con mujeres, así que quizás lo habría sido si sus situaciones se invirtieran. Negando con la cabeza, Rosamine levantó la vista y preguntó, ¿cuánto tiempo he dormido esta vez? No creo haber crecido más. Has estado en la jurebe una semana. Actualmente es medianoche. Miró alrededor de la habitación y sus ojos se fijaron en el banco de la pared opuesta. ¿Has dormido aquí?, exclamó. Llenabas las piedras Fai tan rápido que alguien tenía que vigilarte en todo momento, suspiró él. Ahora, ¿puedes decirme qué pasó?
Su mirada se desvió hacia su regazo mientras sus dedos comenzaban a entrelazarse. Lo siento. Vi un trozo de pergamino muy alto, así que iba a ponerlo con los otros documentos, pero no me di cuenta de que había algo encima. ¿Qué pasó después de tocar la piedra Fai?, preguntó. Ella dudó y luego dijo, creo que vi recuerdos de una línea temporal diferente. ¿Qué, acaso esa diosa vengativa intentaba jugar con sus recuerdos de nuevo? ¿Por eso le había devuelto la piedra Fai? ¿Había planeado darle a Rosemine recuerdos del tejido anterior pensando que la manipularía para que llenara los cimientos del jardín? Esa deidad mezquina no se preocupaba en absoluto por nada más que por su árbol, y eso la hacía tan miope. ¿Cómo no se había dado cuenta de lo necio que era tratar de proporcionar recuerdos a la misma persona a quien se los había quitado para permitirle funcionar como una noble de nuevo? Sé que suena una locura, pero yo soy originalmente de otro mundo, así que quizás las líneas temporales alternativas no son tan descabelladas. En mi mundo antiguo, había todo tipo de historias así. Incluso existía la idea de que cada decisión que tomas crea otro universo, uno en el que tomaste la otra opción, así que... La dejó seguir parloteando un rato antes de suspirar e interrumpirla. Cuéntame sobre esos recuerdos de la otra línea temporal. Sus dedos siguieron entrelazándose mientras el silencio se alargaba. Ferdinand lo dejó continuar, esperando pacientemente a que reuniera sus pensamientos. Finalmente, miró alrededor de la habitación y luego bajó la cabeza antes de hablar. La mayor parte eran sensaciones, creo. Mucha soledad, algo de ira, mucha preocupación por ti. Había cosas que eran similares pero muy diferentes, como que tú te comprometiste con Detlinde en lugar de Wilfrid. Yo estaba comprometida con Wilfrid en su lugar, lo cual es bastante asqueroso, por cierto, y podía notar incluso por lo poco que vi que eso no iba a ser un matrimonio feliz. Me alegro de que nadie en esta línea temporal fuera tan necio como para intentar forzarme a mí y a mi hermano juntos. Ferdinand cerró los ojos, disculpándose en silencio por haber sido uno de esos necios. Son sobre todo destellos de cosas, continuó. Recuerdo cosas como que me robaran la Biblia, pero no quién la robó. Sí recuerdo haberla encontrado envuelta en un paño, eso sí. Estaban Matthias y Laurence jurando sus nombres, pero estaban en la academia, no en el templo. También estabas tú yéndote a Arensbach, su voz se apagó, con el rostro convertido en una máscara de desesperación. Él extendió la mano y tomó la de ella, maldiciendo en silencio a esa diosa insensata. Después de una semana que le había cortado la vida, ¿eso era todo lo que había que mostrar? ¿Unos cuantos recuerdos inconexos y sin importancia? ¿Cuál era el sentido de todo este sufrimiento? No voy a ninguna parte, dijo en voz baja y tranquila. Lo sé, dijo ella, aunque su voz temblaba. Es difícil separar estos sentimientos de los míos reales ahora mismo, pero estoy tan aliviada de que estés aquí y no, su mano apretó la de él. Yo tampoco sé qué haría si te perdiera. Su corazón parecía demasiado grande para su pecho. Ven aquí, dijo, llevándola al banco para que pudieran sentarse uno al lado del otro, y luego extendió los brazos. Ella se recostó contra su costado y lo abrazó con fuerza, y él correspondió, apoyando la barbilla sobre la cabeza de ella. Permanecieron así durante momentos o campanadas, no podía distinguirlo. Finalmente, ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. No me dejarás, ¿verdad? Él frunció el ceño. Por supuesto que no. ¿Incluso si el rey lo ordena? Encontraría una forma de salir de eso, dijo con desdén. Bien. Porque si no lo hicieras, tendría que robarle todo el país y eso reduciría severamente mi tiempo de lectura. Se llevó el puño a la boca mientras reía. No querríamos eso. Ya tienes muy poco. Entonces lo admites, exclamó. Tiempo de lectura, devuélveme mi tiempo de lectura. Muy bien, dijo. Podemos dejar de reunirnos así para que puedas leer. Espera. No. Eso no es lo que quería en absoluto. Rió de nuevo, teniendo que apartar la vista de su expresión indignada. Tendrás tiempo en la Academia Real para leer. Eso tendrá que ser suficiente por ahora. Ella hinchó las mejillas y apoyó la cabeza contra su hombro de nuevo. Incapaz de mantenerla molesta por demasiado tiempo, dijo, Tully te trajo algo mientras dormías. ¿Te lo doy? Sí, gritó, soltándolo y juntando las manos. Cuando él le entregó la caja, la abrió y jadeó.
Dentro había un adorno para el cabello en los colores nobles del invierno. Flores rojas se desvanecían hasta el blanco en las puntas de sus pétalos, encajes acentuaban las flores más grandes y pétalos verdes caían en 3 líneas. Lo más impresionante, sin embargo, era cómo Tully había incorporado las piedras Fay que Ferdinand le había dado, que parecían rocío matinal sobre las flores. Eran pequeñas y no ofrecían mucha protección, pero juntas podían asestar un golpe terrible a un agresor. «Es precioso», suspiró, levantándolo y girándolo de un lado a otro para ver la luz brillar en las piedras Fay. «Sí, debería complementar bien tu cabello y tono de piel». Como siempre, Tully demuestra ser excepcional seleccionando los mejores tonos de colores para ti. «Es un ángel». «Gracias, Ferdinand». Mientras lo obsequiaba con su sonrisa desvergonzada, él se inclinó y le apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. «Te das cuenta de que soy la única persona que debería ver esa expresión, ¿verdad?». Un ligero rubor tiñó sus mejillas mientras apartaba la mirada. «Lo sé. Mi madre me ha estado ayudando a trabajar en ello. Es difícil contenerla cuando estoy tan feliz». «Mientras lo sepas, supongo». Retiró la mano de ella y dijo: «Casi es hora de la primera campanada. Tus asistentes querrán verte pronto». «¿No necesitas descansar?», preguntó ella. «Estoy bien». «Apestas a pociones. Tu jurebe salpicó todas mis túnicas cuando te saqué». «Eso no es a lo que hueles en absoluto. Quizás tu nariz está rota». «Bien», resopló. «Tendré que preguntarle a Fran sobre tus hábitos de sueño y alimentación de la última semana». «Descansaré», admitió. «Esta noche. Tenemos mucho que hacer ahora que estás despierta». «Acabo de despertar, y ya me pones a trabajar», exclamó. Él alzó una ceja, y ella apartó la mirada con un suspiro, con la cara diciendo: «Tienes razón. Debería haberlo esperado». Poco después de que sonara la primera campanada, la escoltó fuera de la habitación, provocando gritos de sorpresa y exclamaciones de alegría que llenaron sus cámaras. «Señora Rosemine». «Está despierta», dijo Fran, suspirando con alivio. «Todos estábamos tan preocupados de que durmieras otro año», dijo Mónica con las manos juntas frente al pecho, mientras Nicola asentía. «Iré a decírselo a Wilma y Fritz», exclamó Gil antes de salir corriendo de la habitación. Mientras sus asistentes femeninas se la llevaban para bañarla, Ferdinand sacó varios ordonances para anunciar a sus sirvientes que había despertado. Esperaría hasta más tarde para informar al resto del castillo, ya que aún no estarían despiertos. «¿Alto sacerdote?». Se giró y encontró a Hido y Sam mirándolo con preocupación. «¿Qué ocurre?», preguntó. «¿No debería retirarse a sus habitaciones para bañarse y comer también?». Ferdinand se golpeó la sien con el dedo, molesto. «Está bien, pero desayunaré con Rosemine». «Entendido». Sus sirvientes ya habían llegado al templo cuando regresó a las cámaras del alto obispo, cada uno sonriendo a su señora con una mezcla de alegría y alivio mientras ella charlaba felizmente con ellos. «Oh, Ferdinand. Gracias por contactar a todos». Para su sorpresa, nadie le dirigió miradas de reproche, a pesar de que sabían que había estado con ella en la habitación oculta toda la semana. Entendía que las circunstancias eran diferentes a las otras veces que estuvieron a solas, pero no esperaba que Cornelius, de todas las personas, pudiera comprender ese concepto. Después de comer, Brunilde envió un mensaje al castillo, y a su llegada, fueron convocados al despacho de Laud. «Rosemine», dijo Sylvester, rodeando su escritorio e inclinándose hasta la altura de sus ojos. «Déjame verte». «¿HM? ¿Qué es esto? Esta vez no has crecido nada. Supongo que siempre serás así de baja». Ella le dedicó una sonrisa empalagosa y respondió: «Te agradezco muchísimo tu preocupación, Sylvester. Mis disculpas, pero siento que debo informarte que soy de estatura media para una chica de mi edad». «Oh», no picó el anzuelo. «Nunca volveré a dudar del entrenamiento de Elvira». «Oh, ¿qué es esto?», preguntó Florencia desde detrás de él. «¿Dudaste de ella antes?». «Vaya, me pregunto cómo tomaría ella esta noticia». «No muy bien», dijo Karstedt, negando con la cabeza. «Y ella es la cabeza de la industria editorial. Su venganza podría extenderse por todo Ehrenfest antes de que cualquiera de nosotros se entere», añadió Ferdinand. «Oye», protestó Sylvester. «Rosemine acaba de despertar de una jurebe de una semana».
¿no deberíais estar prestando atención a ella? ¿Qué clase de padres y prometidos sois para ignorarla en un momento como este? Después de intercambiar saludos y expresar su alivio por el despertar de ella, hicieron planes para que fuera a la propiedad Linkberg esa tarde para ver a su madre y a Lamprecht, y luego Sylvester le dijo que podía ir a leer a la biblioteca hasta que llegara la hora de irse. En cuanto ella saltó como un chumil tras una golosina, Ferdinand dirigió su mirada asesina hacia su hermano. ¿Qué?, preguntó Sylvester. Si no la hubiera enviado lejos, habrías empezado a enseñarle una cosa u otra para recuperar el tiempo perdido. Necesitas descansar. Tienes un aspecto terrible. Ferdinand chasqueó la lengua y salió de la habitación con paso firme. Cuando llegó a su propiedad, se desplomó en la cama y no se movió hasta la mañana siguiente. Fin del capítulo 46. Sylvester maduro, qué extraño, y nuestra chumil rabiosa volvió. Capítulo 47, inicio del año 3. Rosemine había estado actuando de manera diferente desde que despertó de la jurebe. Ferdinand había estado tan aliviado y falto de sueño cuando ella despertó que no había notado lo inquietantemente tranquila que estaba después de pasar una semana en coma y obtener una mezcolanza de recuerdos inútiles. Sin embargo, a la mañana siguiente, recibió una carta mágica de Elvira preguntando qué le había sucedido exactamente a su hija. Había estado un poco alterada durante la cena, pero Rillarda la encontró sollozando en su cama en medio de la noche. Se había negado a decir algo más que simplemente había tenido una pesadilla. Usaron una piedra Fai para drenar su exceso de mana, pero como no mencionaron ninguna reacción a ella, pudo determinar que no había recuperado su fobia. Le respondió que la herramienta mágica le había dado pesadillas inquietantemente realistas mientras estaba en la jurebe, lo que bien podría haber sido la verdad. Al día siguiente, pidió pasar la mañana entrenando con su hermano. Quería investigar los instrumentos divinos para su primer año del curso de erudito, así que quería usar a Wilfrid como un control para establecer comparaciones. Ferdinand se mostró reacio a dejarla ir ya que parecía un poco cansada, pero decidió ceder cuando ella aceptó que él observara. Comenzaron produciendo escudos, viendo qué tan grandes podían hacerlos y cuántos ataques de fuerza variable podían resistir. Renunciaron a intentar romper el de Rosemine, y el de Wilfrid resistió hasta que ella disparó una flecha a máxima potencia desde su pistola de agua contra él. Después de beber una poción cada uno, formaron la lanza. La de Rosemine chisporroteaba con mana mientras que la de Wilfrid necesitaba ser llenada, así que él practicó intentar convocarla completamente cargada mientras ella hacía que Cart le enseñara a lanzarla. Con magia de potenciación, pudo acercarla al alcance de los muñecos de entrenamiento, donde explotó con tal fuerza que sacudió el suelo en el que estaban, deteniendo todo el entrenamiento en el edificio de los caballeros. Bonifatius corrió y le preguntó a Rosemine, ¿has sido tú? Sí, abuelo. Siento haber interrumpido, mi nieta es increíble, bramó, levantando el puño al aire. Veámoslo otra vez. Mientras Bonifatius se hacía cargo del entrenamiento de Rosemine, Eckhart se acercó a Ferdinand y preguntó, «Señor Ferdinand, ¿podría empezar a donar mi mana a los instrumentos divinos también?» Él suspiró. «Siempre que no interfiera con tus obligaciones. Ten en cuenta que ya no estaré en el templo cuando llegue el invierno». «Sí, mi señor. Haré todo lo posible con el tiempo que nos queda». Rosemine pasó el resto de la mañana aprendiendo a lanzar lanzas de su abuelo, para gran deleite de este. Wilfrid, mientras tanto, había logrado convocar una lanza parcialmente cargada para cuando Ferdinand y Rosemine se fueron. Cuando regresaron a su propiedad para hacer trabajo de erudito, ella pidió centrarse en la detección de venenos, la protección y los antídotos. Él comenzó a preguntarse si despertar de la jurebe le había traído a la memoria la noche en que Gerlach la atacó. Fue su veneno, después de todo, el que la había hecho dormir durante tanto tiempo. Fue por esta razón que no la reprendió por estar tan cerca de él o tocarlo con frecuencia, ya sea tirando de su manga, posando una mano en su brazo o dejando que sus dedos rozaran los suyos. Obviamente necesitaba consuelo, pero después de que dejó que sus sirvientes la vieran actuar de manera tan descarada, no iba a llevarla a una habitación oculta. Ellos no lo entenderían, ya que no estaban lo suficientemente cerca como para reconocer la desesperación angustiosa en su tacto, como si necesitara confirmar que él seguía allí para protegerla. Al día siguiente, ella hizo que Charlotte se uniera a ellos en el edificio de los caballeros donde probaron su escudo. No duró ni de lejos tanto como el de Wilfrid,
pero había mejorado mucho desde el torneo interducado. Verdaderamente se había dedicado a la compresión de mana, probablemente desesperada por alcanzar a sus hermanos. Esta vez, después de terminar de probar el escudo de su hermana, Rosemine volvió a aprender a lanzar una lanza con Eckhart mientras Wilfrid practicaba el uso de la espada de Wigelieve. Al principio, solo le daba la menor cantidad de mana posible para mantenerla formada y practicaba sus formas con ella. La primera vez que la llenó de mana y blandió, bestias fai y hechas de nieve asaltaron a los caballeros en el campo, y el muchacho se desplomó. Alexis le administró una poción, y pronto se recuperó lo suficiente para intentarlo de nuevo. Karstedt decidió usarlo para entrenar a los caballeros, aunque Wilfrid estaba limitado a no más de 3 golpes al día para que no consumiera todas sus pociones y pudiera centrarse en su propio entrenamiento. Gracias a la ayuda de Wilfrid, se hizo evidente rápidamente quienes necesitaban más trabajo en coordinación, y Ferdinand señaló a cada uno de ellos para un entrenamiento intensivo durante el invierno. Durante la sesión de tutoría de la tarde, Ferdinand hizo que Rosemine preparara una jurebe de repuesto. Había esperado que eso aliviara la ansiedad que aún sentía por los venenos, pero sus ojos aún vacilaban cuando la despidió después de la cena. Al día siguiente, Ferdinand volvió a enseñar a Rosemine, Wilfrid y Charlotte material del curso de candidato a archiduque. Estaban trabajando nuevamente en crear edificios en sus jardines en miniatura. Wilfrid había perdido tiempo añadiendo decoraciones superfluas a la suya, mientras que Charlotte simplemente recreó su habitación una vez más. Sin embargo, la de Rosemine no era una biblioteca como Ferdinand había esperado. Bueno, no era solo una biblioteca. ¿Qué es esto?, preguntó. Un taller y una biblioteca, dijo ella. Están conectados para que podamos vernos incluso cuando nos entregamos a nuestros pasatiempos. Solo tendría que levantar la vista de mi libro para verte. Wilfrid resopló. Como si fueras a levantar la vista de un libro. Podría, dijo ella, indignada. Charlotte se rió de ellos y dijo, creo que es una idea dulce, pero ¿no crearían algunos de los experimentos de tío olores o destellos de luz que te resultarían molestos en tu biblioteca? Rosemine se quedó paralizada. Ah. Debería pedirle a Raymond que investigue herramientas mágicas para bloquear olores. Rosemine, dijo Ferdinand, Raymond es mi discípulo, no el tuyo. Ella lo despidió con la mano. Eres mi prometido. Es tan mío como tuyo. Si puede hacer una herramienta que también impida que los destellos de luz se transmitan. Con un suspiro, le presionó un dedo contra la frente, obligándola a mirarlo. Ahora no es el momento, dijo. Concéntrate. Cierto. Cuando la sesión terminó y los niños comenzaron a regresar al castillo, Rosemine tiró de su manga y preguntó, ¿puedo quedarme aquí también por la tarde? No, dijo él. Tienes una reunión con Elvira y Florencia para entrenamiento social, ¿no es así? Se mordió el labio y luego soltó su manga. Cuando salió al jardín delantero y subió a su bestia alta, Ferdinand la vio agarrar su collar de cortejo y sostenerlo mientras volaba hacia el castillo. Los días continuaron con el mismo patrón más o menos. Rosemine pasó de lanzar lanzas al combate cuerpo a cuerpo por las mañanas en sus días de interés especial y volvió a las herramientas mágicas usadas en Dipter por las tardes, después de haber leído algunos de los documentos que Ferdinand le había prestado. Wilfrid continuó ayudando a entrenar a los nuevos caballeros y practicó su esgrima antes de trabajar con Charlotte y Sylvester por las tardes. Las mañanas de Charlotte las pasaba fortaleciendo su escudo y tratando de determinar si era más apta para la lanza de Leidenschaft o para la espada de Wigelieve. Cuando Ferdinand vio a los tres empuñar armas divinas como si fueran espadas de práctica, se preguntó qué monstruos había desatado sobre el mundo. Antes de que se diera cuenta, la ceremonia de la mayoría de edad de otoño y el bautizo de invierno de la ciudad baja habían pasado, y Ferdinand estaba al frente del gran salón viendo a los niños actuar en el debut de invierno en su última ceremonia como alto sacerdote. Después de que el último niño terminó, él y Rosemine salieron rápidamente y se cambiaron. Una vez más, Rosemine llevaba un vestido hecho con tela teñida por Edfa. Comenzaba con un carmesí profundo en su cuello con flores blancas que se volvían rojas a medida que descendían por su busto, donde el rojo comenzaba a desvanecerse en el blanco de su falda. La parte inferior de la falda tenía hilo brillante bordado aquí y allá, haciendo que pareciera cubierta de copos de nieve que brillaban con la luz. Combinaba bien con la horquilla que él le había encargado.
Entraron en el gran salón después del descanso entre la ceremonia de ofrendas y los anuncios, deteniéndose a hablar con algunas personas aquí y allá en su camino hacia el frente. Una vez que Sylvester volvió a tener la atención de todos, llamó a Armut al frente para nombrarlo nuevo alto sacerdote. Esto fue recibido con aplausos corteses, aunque confundidos, mientras sus padres recibían muchas miradas preocupadas o curiosas. Ellos optaron por ignorarlas. Después de que Armut expresó su agradecimiento, volvió a su asiento mientras Ferdinand y Karstedt eran llevados al frente. Sylvester nombró a Ferdinand comandante de caballeros y a Karstedt vicecomandante, con los atronadores aplausos de la Orden de Caballeros. Ferdinand escaneó la multitud y encontró a Cornelius. Una vez que hicieron contacto visual, sonrió con suficiencia. El joven tragó saliva visiblemente. Luego bajaron y Sylvester terminó con los anuncios, dando inicio al comienzo del socialización invernal. Rosemine apareció rápidamente al lado de Ferdinand, caminando con él por el gran salón, saludando a los conocidos. Varios jefes intentaron acosarla para preguntar sobre sus hallazgos en los escenarios, pero antes de que pudieran enfadarse demasiado por la falta de progreso, varias docenas de caballeros se acercaron, todos ansiosos por saludar a su nuevo comandante y a su futura esposa. No fue tan malo como ser acosado por los dunkelfelgerianos, simplemente estaban emocionados en lugar de sedientos de Dieter, así que al menos eran manejables. Finalmente, se excusó para acompañar a Rosemine a la sala de juegos de invierno. Cuando llegaron a la puerta, la mano de ella se apretó en su brazo. Rosemine, intenta encontrar más sirvientes si puedes. Ella permaneció en silencio. ¿Rosemine? Tomando una respiración profunda, lo soltó y le dedicó una sonrisa cortés. Sí, intentaré hacer como dices. Luego, entró en la habitación, con los dedos descansando sobre el colgante de su collar. El resto de sus sirvientes menores de edad desfilaron, y sus caballeros guardias adultos regresaron al gran salón con él. Allí, intentó socializar con personas que no eran caballeros, pero fracasó en cada intento. Finalmente, se rindió y aceptó su destino. Gran parte de la conversación se centró en los 3 candidatos a archiduque que empuñaban instrumentos divinos durante el entrenamiento. Algunos de los hombres expresaron interés en ir al templo si eso significaba posiblemente obtener la lanza de Leidenschaft o el escudo de Chutzaria. La idea intrigó a Ferdinand. Si los caballeros entraban y salían constantemente del templo, sería mucho más difícil infiltrarse. Sin embargo, eso también llamaría la atención de Georgine, y ella lo marcaría para su eliminación. Dudaba que su poder fuera suficiente para hacer algo más drástico de lo que ya había hecho, dada la evidencia que habían proporcionado al príncipe. Aún así, no se podía ser demasiado cuidadoso. Llegó rápidamente el día en que Rosemine debía partir hacia la Academia Real. Ferdinand la acompañó a la cámara de teletransportación donde todos esperaban para despedirla a ella y a su hermano. Mientras el equipaje de Wilfrid era transportado al círculo de transferencia, él recorrió la sala despidiéndose. Cuando Wilfrid llegó a él, Ferdinand dijo: «Continúa esforzándote como lo has hecho durante las sesiones de práctica y tutoría. Ten cuidado con Arensbach. Seguro que se acercarán más a ti ahora que estás comprometido con Detlinde». La mirada del muchacho se posó en el suelo. Cierto. Ferdinand podía entender esa reacción. También vigila a Rosemine. Ya ha sufrido muchos ataques de Arensbach y de los afiliados a ellos. Volvió a levantar la vista ante eso, con el rostro lleno de determinación. Cierto. Protegeré a mis 2 hermanas pase lo que pase. Bien. Que te vaya bien. Una vez que Wilfrid se fue, Ferdinand le dio un ligero empujón a Rosemine para que comenzara a despedirse, pero ella simplemente atrapó su manga entre el pulgar y el índice y lo miró con los ojos vacilantes. «Rosemine», dijo él, desprendiendo sus dedos, «cuida tu comportamiento. Esto es impropio de alguien de tu posición. Ahora, ve a despedirte». Con un asentimiento rígido, recorrió la habitación, despidiéndose y escuchando los consejos de última hora con una sonrisa cortés. Cuando finalmente llegó de nuevo a Ferdinand, su rostro estaba tenso por el esfuerzo de mantener su expresión noble. Él suspiró y dijo: «Rosemine, tendrás que vigilar a Wilfrid este trimestre. Es inconsciente de las sutilezas sociales, y su naturaleza directa lo convierte en un blanco fácil para la manipulación. Intenta averiguar lo que pueda sobre Arensbach manteniendo una distancia segura. Raimund debería ser valioso en este sentido.
Sin embargo, no te reúnas con él fuera del laboratorio de la profesora Irchur. Asegúrate de recoger las piedras Phi de la biblioteca y de que el control de Swartz y Weiss sea entregado a los profesores de allí. Este debería ser un año más gratificante para ti, ya que será el primero en el que puedas experimentar una biblioteca con personal completo. Además, recuerda tener cuidado con la realeza. El príncipe Anastasius puede convocarte en algún momento durante el trimestre. Como te dije antes, con Armut y los nuevos sacerdotes azules, no necesitaremos que ninguno de ustedes regrese para el ritual de dedicación. Su sonrisa flaqueó ante eso, y sus pupilas comenzaron a dilatarse. Él continuó hablando rápidamente para evitar su inminente desbordamiento de mana. Aprovecha el tiempo extra para leer y socializar. Creo que tienes una amiga lectora en la academia, ¿no es así? Estoy seguro de que espera intercambiar libros contigo este año. También tendrás que seguir difundiendo los frutos de la industria editorial, así que usa esas habilidades mercantiles tuyas para generar más interés en los libros de Ehrenfest. Rosemine pareció calmarse algo, aunque él podía notar que seguía preocupada. Señor Ferdinand, es hora de que mi señora parta, dijo Rillarda. Ante esas palabras, Rosemine agarró reflexivamente su manga y preguntó, ¿seguirás aquí cuando regrese, verdad? Por supuesto, dijo él, tratando de girarse para bloquear la vista de su mano a los demás. ¿Por qué perder el tiempo haciendo una pregunta tan inútil? Ella miró a su alrededor y luego le deslizó una herramienta de bloqueo de sonido. Tienes puestos tus amuletos para protegerte del veneno, ¿verdad? Los llevarás todo el tiempo, ¿verdad? Los ojos de Ferdinand se abrieron ligeramente. Había sospechado algo así, pero parecía que ella recordaba más de lo que había confesado. Casi había confirmado que recordaba que él había sido envenenado por Leticia y abandonado a morir por Detlinde. Asintiendo, dijo, sí, los llevo conmigo en todo momento. Espero que hagas lo mismo con los amuletos que te han dado. Está bien, dijo ella, dejando caer lentamente la mano mientras Rillarda tiraba de su hombro. Después de recuperar su herramienta mágica, caminó hacia el círculo y se giró, manteniendo el contacto visual con Ferdinand mientras las luces doradas y negras arremolinaban a su alrededor. Justo antes de desaparecer, sus dedos fueron al colgante de su collar de cortejo. Mientras los sirvientes comenzaban a irse, Sylvester preguntó, ¿quieres explicar qué fue eso? Ferdinand permaneció en silencio mientras intentaba formular su respuesta, dejando espacio para que Elvira respondiera. Ha tenido algunos problemas desde que despertó de su jurebe. Levantando una ceja hacia ella, Sylvester dijo, ya veo. Florencia, Elvira, Ferdinand, Karstedt, vengan a mi despacho. Una vez que los 5 estuvieron a solas, Sylvester le dijo a Elvira que explicara lo que quería decir. Cerró los ojos y suspiró. Tuvo pesadillas todas las noches que se quedó con nosotros en la mansión. También las ha tenido en el castillo, según Rillarda, añadió Florencia. ¿Por qué no me informaron de esto?, preguntó Ferdinand. Nos pidió que no lo hiciéramos, dijo Florencia. Elvira asintió. Como futura esposa del comandante de caballeros, no quiere parecer débil. Quiere ser alguien en quien puedas confiar, no alguien a quien siempre tengas que proteger. Miró a su esposo por un momento y luego dijo, podía entender bien sus sentimientos y decidí respetar sus deseos. ¿Así que solo son pesadillas?, preguntó Karstedt, levantando una ceja. No son, solo, pesadillas, lo reprendió Elvira. Son tan vívidas que es incapaz de distinguirlas de la realidad al despertar. Solo después de hacer varias preguntas extrañas y ponerse el collar de cortejo vuelve a calmarse. Sylvester se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de preguntas? Ella comenzó a contarlas con los dedos. Cosas como, ¿con quién estoy comprometida? O, ¿cuántos años tengo? Pregunta con frecuencia por Ferdinand, queriendo saber dónde está, si ha dejado Ehrenfest, si está a salvo. Frotándose la barbilla, Karstedt dijo, eso podría explicar su repentino interés en entrenar con los caballeros. Si experimenta con frecuencia que Ferdinand cae en peligro, no sería extraño que intentara volverse más fuerte para protegerlo. Ridículo, se burló Ferdinand. No soy yo quien está destinado a dejar Ehrenfest. Florencia se llevó una mano a la mejilla y dijo, no eres el único por quien se preocupa, solo el más frecuente. Según Rillarda, una vez que se calma, habla de cómo necesita salvar a Wilfrid de sufrir tu destino. Solo puedo suponer que se refiere a lo que ve en sus sueños. Esa insensata.
Había prometido que no se descontrolaría. Tomando una respiración profunda, dominó su ira y razonó que ella entendía que pasarían varios años antes de que Wilfrid fuera llamado a Arensbach, por lo que probablemente estaba planeando algo que llevaría tiempo implementar. Ya había demostrado ser capaz de previsión antes. Tendría que confiar en eso al menos hasta que regresara de la academia. Los primeros informes de la academia eran prometedores, aunque sospechosamente carecían de información por parte de Wilfrid y Rosamine. Ninguno de los dos había mencionado haber hablado con Detlinde durante la reunión de confraternidad y Charlotte solo había dado el más breve de los resúmenes. Tuvieron que confiar en el informe de Raderick para llenar los vacíos. Señor Ferdinand, asistimos hoy a la reunión de confraternidad. El príncipe Anastasius fue cordial con los candidatos a archiduque y preguntó por el estado de Ehrenfest. La señora Charlotte le dijo que habíamos disfrutado de un año pacífico desde la última vez que lo vimos. Luego preguntó por la salud de la señora Rosamine, ya que parecía pálida, aunque ella insistió en que estaba bien, solo cansada por quedarse leyendo hasta muy tarde. El archinoble de Klassenberg se disculpó porque su mercader dejó atrás a su hija y expresó su esperanza de que se les concedieran más cupos comerciales este año. La señora Rosamine pudo obtener la promesa de la señora Hannelore de tener una reunión de té para intercambiar sus libros. El señor Lestilaut y el señor Wilfrid hicieron planes para encontrarse para jugar a Yewin en una vez que comenzara la socialización para entregar una copia de la traducción moderna de la historia de Dunkelfelger. No ocurrió nada digno de mención con los otros ducados de alto rango, salvo los deseos expresados de obtener cupos comerciales, hasta que se encontraron con Detlinde. La señora Detlinde saludó brevemente a la señora Charlotte e ignoró a la señora Rosamine. Preguntó al señor Wilfrid cuándo le daría una horquilla digna del prometido de la futura archiduquesa de un ducado mayor. Luego describió extensamente lo agradecido que debería estar con ella, ya que lo estaba salvando del templo y de tener que asociarse con una muchacha criada en el templo a la que se veía obligado a tratar como su hermana. Cuando llamó a la señora Rosamine, una mera flor criada en tierra sucia, el señor Wilfrid la interrumpió con un cortante: parece que el tejido de Dregarnur es rápido, y nos llevó a nuestra mesa. Ferdinand esperaba que Detlinde fuera ejecutada en este tejido. Si terminaban apoderándose de Arensbach como él planeaba, él mismo la atravesaría y culparía a los invasores de Lanzenave. Dicho esto, aunque podía entender que no quisieran escribir sobre un intercambio desagradable, era sospechoso que tanto Rosamine como Wilfrid eligieran no informar nada sobre la interacción. Sylvester y Ferdinand escribieron cartas pidiendo una explicación. Obtuvieron respuestas vagas que se resumían en: no merecía la pena mencionarlo. Como creían que un alborotador que difundía rumores sobre un candidato a archiduque del séptimo siendo una flor del templo, no merecía la pena mencionarlo, estaba más allá de su comprensión. Escribió cartas de amonestación a ambos, pero no recibió respuesta. El siguiente informe, que provocó dolores de cabeza, llegó solo 2 días después, de Matthias, de todas las personas. Señor Ferdinand, a petición de los profesores, hoy fuimos a la biblioteca. La princesa Adolfine ha sido nombrada la tercera archibibliotecaria, y dado que ella será la nueva ama de los Chumils, la señora Rosamine tuvo que dar permiso para que los tocara. El príncipe Anastasius estaba presente para observar como miembro de la realeza no afiliado a la biblioteca. Una vez completado el proceso, invitó a la señora Rosamine a unirse a él en su villa una vez terminaran sus clases de la tarde. A nuestra llegada, el príncipe Anastasius intentó despejar la habitación, pero la señora Rosamine solicitó que al menos su caballero guardia con nombre jurado estuviera presente, ya que podía jurarle secreto. El príncipe la miró con dureza, pero su mirada se suavizó en algo parecido a la preocupación o la lástima antes de ceder. Me hizo quedar a mí, a ninguno de los otros, y me ordenó que no hablara una palabra de lo dicho en la habitación excepto a usted o a Lauberenfest. El príncipe explicó que había estado recopilando pruebas después de interrogar a uno de los prisioneros de Ehrenfest, que había estado en contacto con un estudiante de Arensbach. El estudiante era originario de Berkestock, y cuando lo localizó, descubrió que ya había ascendido a las imponentes alturas. El Arensbach investigó el asunto y encontró una confesión escrita entre las pertenencias del estudiante que expresaba arrepentimiento por sus acciones, sin comprender el impacto total que tendrían. Simplemente estaban molestos por perder el apoyo de Ehrenfest del que dependían profundamente. Para no traer vergüenza o culpa a su familia, eligieron ascender a las imponentes alturas.
La señora Georgine, que había trabajado tan incansablemente en nombre del viejo Berkestock, se sintió tan abrumada por la emoción ante esta traición que enfermó, lo que llevó a Laub a ordenar la ejecución de la familia. Aunque esto enfureció al príncipe, poco más pudo hacer para seguir esa línea de investigación. Tuvo que centrar su atención en ayudar a reunir e interrogar a las familias de los nobles responsables del ataque a la familia real, pero la mayoría o no sabían nada o tenían recuerdos que no podían descifrar. Aunque sospechan que se usó Trug, ya que las familias de regiones administradas tanto por Dunkelfelger como por Arensbach se vieron afectadas, no pudieron atribuirlo de manera concluyente a ninguno de los dos ducados, ya que las pruebas sugerían más bien que fue ideado enteramente por nobles del viejo Berkestock sin influencia externa. También había interrogado a la señora Georgine sobre haber dado su método de compresión a un estudiante de Ehrenfest a cambio de información, pero no había nada sospechoso en sus razones. Dado que su ducado natal había retirado su apoyo, simplemente usó un medio fácil para obtener información sobre nosotros. Expresó su pesar por qué terminara como lo hizo, ya que solo pretendía aprender lo que pudiera sobre cómo le iba a su hermano menor y a su antiguo hogar. En ese momento, le dijo a la señora Rosemine que era consciente de que algunos de nuestros estudiantes cuyas familias no habían formado parte de la purga tenían vínculos con los de Arensbach, por lo que le ordenó que les hiciera intentar recopilar información en su nombre, ya que todos estarían en guardia contra cualquier indagación hecha por la realeza. Sin embargo, algunos podrían hablar más fácilmente con familiares o amigos. También le pidió que hiciera que el señor Wilfrid sondeara a la señora de Tlinde en busca de información como su prometido. Aunque expresó su pesar por no haber podido evitar el compromiso, lo usaría en beneficio mutuo. Atentamente, Matthias. Ferdinand pasó inmediatamente el informe a Sylvester, quien, después de leerlo, lo dejó sobre el escritorio y se sostuvo la cabeza entre las manos. Cuando Karstedt lo alcanzó, ambos lo detuvieron. No, dijo Sylvester, el príncipe ordenó a Rosemine que solo hablara de lo dicho conmigo y con Ferdinand. Sin embargo, dijo Ferdinand, ninguno de los dos está bajo tal orden. Después de resumir el contenido de la carta, Karstedt también terminó sosteniéndose la cabeza entre las manos. Sylvester soltó un gruñido de frustración y escupió. ¿Por qué? ¿Por qué le da toda esta información a Rosemine? Podría haberle dicho fácilmente que hiciera que Wilfrid y los estudiantes de Ehrenfest sondearan a Arensbach en busca de información sin decir una palabra más. Golpeándose la sien con un dedo, Ferdinand repasó el contenido de la carta de nuevo. ¿Por qué Rosemine había elegido mantener a Matthias presente? Ciertamente tenía el talento para ser erudito, como lo demostraban su informe y su trabajo en el templo. Quizás pensó que Anastasius no permitiría que un erudito de verdad se quedara, así que usó al caballero con nombre jurado con más probabilidades de recordar la conversación. Finalmente, dijo, ciertamente no es lo que uno esperaría. Armut había informado el año pasado que creía que Rosemine se había ganado al príncipe Anastasius como un aliado firme con simples halagos. En su momento, desestimé su afirmación como los delirios absurdos de un fanático, pero empiezo a dudar de mi evaluación inicial. Sin embargo, es probable que esté tratando de hacer que Rosemine baje la guardia para que revele información más libremente. Ehrenfest parece bastante sospechoso después de todo. ¿Cómo?, preguntó Sylvester. Hemos sido las víctimas todo el tiempo. Sí, coincidió Ferdinand. Las víctimas que han salido no peor paradas. Si acaso, nuestra posición ha mejorado desde que comenzaron estos ataques. Rosemine fue envenenada, pero se levantó de la jurebe bendecida por los dioses. Un Ternisbefallen atacó nuestro lugar de reunión, pero ahora es más vibrante y productivo que nunca. Un grupo de radicales atacó a los reunidos en el torneo interducado, y sin embargo, a pesar de que una de las bestias Fai cayó muy cerca de nuestros estudiantes, ni un solo estudiante de Ehrenfest sufrió más que rasguños y magulladuras. Pero mis hijos protegieron a docenas de otros y curaron a muchos más. Por lo que sospecho que el príncipe está usando tácticas tan ligeras, dijo Ferdinand. Si sus hijos hubieran sido menos benévolos, imagino que todos nos habríamos encontrado bajo interrogatorio eventualmente. Por ahora, deberíamos aconsejarles que cooperen pero que se abstengan de ofrecer voluntariamente cualquier información que el príncipe no pida específicamente. Cualquier especulación u opinión que de Rosemine podría jugar en nuestra contra de maneras que no podemos predecir. Aún así, me preocupa esta línea donde dice que el príncipe la miró con lástima. Sabiendo cómo es Matthias,
Puedo suponer que tiene órdenes de no decir por qué y que esto es lo más cerca que puede estar de informarnos sobre el estado de Rosamine. Las cejas de Sylvester se fruncieron. Sí, Raderick dijo que el príncipe mencionó que estaba pálida en la reunión de confraternidad, ¿verdad? Ella dijo que era por leer, y como ninguno de los otros informes mencionaba nada, ¿podría ser más sobre las acciones del príncipe que sobre la salud de Rosamine?, preguntó Carstead. Quizás, dijo Ferdinand. Con lo que dijeron Elvira y Florencia, sin embargo. Con un gemido, Sylvester refunfuñó: quiero preguntar, pero tampoco quiero arriesgarme a delatar a su nombre jurado. Enviaré un mensaje a Rillarda para que nos avise si hay algo que deba preocuparnos sobre su salud. Si no obtenemos respuesta, entonces probablemente estaban hablando del príncipe en su lugar. Soltando un profundo suspiro, añadió, aunque ninguna de las dos respuestas es buena. Las siguientes cartas preocupantes vinieron de Wilfrid y Rosamine, aunque la de esta última estaba escrita en tinta invisible. Padre, hoy tuvimos el ritual de protección divina. En realidad había bastantes estudiantes allí, y varios dijeron que pudieron pasar la prueba para hacer el ritual tan pronto gracias a los libros ilustrados o al Karuta. Cuando nos mostraron la oración, la reconocí inmediatamente de esa cosa que tío me hizo hacer a mí y a Charlotte cuando éramos niños. Incluso el círculo en el que tenía que rezar era el mismo. Lo siento. ¿Qué?, gritó Sylvester. Con un encogimiento de hombros, Ferdinand dijo: estaban dando su mana a los instrumentos divinos. Quería probar si tenía algún efecto en sus elementos. Entonces, ¿por qué no hiciste que Rosamine lo hiciera? Ya tiene los 7 colores, así que la prueba habría sido inútil. Se negó a responder más preguntas hasta que Sylvester terminara la carta, esperando que lo que Wilfrid dijera fuera suficientemente satisfactorio. Rosamine fue primero, y su sonrisa era algo forzada cuando salió, pero no quiso decirme nada. Descubrí por qué, sin embargo, cuando hice el mío justo después. Obtuve 31 protecciones. Cuando lo hice la primera vez, solo tenía 12. Espera un momento, gritó Carstead. ¿Cuántas tenía él? Sylvester miraba la carta boquiabierto. ¿Esto? ¿Qué? ¿Cómo? Tú solo. Él obtuvo. ¿Qué en? Sigue leyendo, espetó Ferdinand, sacando a Sylvester de su estupor. Sin embargo, pasó algo realmente loco. Las estatuas empezaron a girar y se abrió una puerta. La profesora Irchur murmuró que era la segunda vez ese día, lo que significaba que había pasado para Rosamine también, ya que éramos los únicos dos que habíamos ido hasta entonces. En fin, subí las escaleras, pero todo lo que vi fue el árbol donde obtuve mi estape. Como no había nada más, me fui. Espera. ¿Las estatuas se movieron? ¿Una puerta?, exclamó Sylvester. ¿Y qué árbol? No recuerdo ningún árbol. Tú, Carstead. Él negó con la cabeza. ¿Ferdinand? ¿Vas a terminar la carta o no?, preguntó Ferdinand, molesto de que Wilfrid hubiera revelado algo que él y Rosamine habían mantenido en secreto en el tejido anterior. No debería haberlo usado en un experimento para ver cuánto se necesitaba dar para obtener protecciones de un elemento con el que no se había nacido. Estaba súper emocionado, así que salí y le dije a Rosamine cuántas protecciones obtuve. Anne-Lore estaba a su lado, así que lo escuchó y se impresionó. Sin embargo, Rosamine me dijo que no dijera nada más. En fin, las cosas se pusieron bastante locas al final. Piline ganó un nuevo color al obtener la protección de Mestionora, y Raderick se volvió omnielemental. La profesora Irchur nos dijo que no dijéramos ni una palabra a nadie. En fin, ¿puedes enviar todas las piedras Fai y herramientas mágicas vacías que tengamos? El mana de Rosamine se está volviendo loco. Va a terminar bendiciendo toda la academia la próxima vez que estornude. Wilfrid. El color se drenó del rostro de Sylvester. El otro nombre jurado de Rosamine no se volvió omnielemental el año pasado. En efecto, dijo Ferdinand con una mueca. Así que por eso ella había hecho que Matia se quedara. Él ya había hecho el ritual de protección divina cuando le dio su nombre, así que delatarlo como sirviente con nombre jurado no revelaría el secreto. También había recuperado el recuerdo de Raderick obteniendo sus protecciones del tejido anterior. Así que eso no significa nada, dijo Ferdinand, fulminando con la mirada tanto a Sylvester como a Carstead.
Y seguirá sin significar nada porque seguiremos actuando como si no supiéramos nada al respecto ni por qué está sucediendo. ¿Entienden por qué no podemos revelar la verdad de esto, verdad? Ambos hombres asintieron. Eso aparte, dijo Sylvester, ¿se puede hacer el ritual más de una vez? Ferdinand no se molestó en responder una pregunta con una respuesta tan obvia. Déjame reformular, dijo. ¿Puede un adulto repetir el ritual? Con un suspiro pesado, Ferdinand respondió, sí, con la oración y el círculo adecuado. Genial. Llévame al templo después de la cacería del Señor del Invierno. Quiero ver si obtengo nuevas protecciones después de haber ayudado un par de veces con la oración de primavera y tal. Suspiró de nuevo. No tenía sentido fingir que no tenía el círculo cuando Wilfrid ya había confirmado que sí. Al menos no había mención de que la salud de Rosemine fuera mala, aparte de su mana desbordante que se arreglaría por sí misma una vez que se descomprimiera al nivel de su escape. La siguiente carta en el montón, como era de esperar, era una solicitud de reunión con el AUP por parte de Irchur. Mientras Sylvester se ponía a trabajar para organizar su agenda, Ferdinand ordenó a Karstedt que fuera a los dormitorios de los caballeros para empezar a recoger sus piedras Fai y herramientas mágicas. Luego envió a Justus a hablar con los eruditos sobre las suyas y fue a sus habitaciones ocultas en el castillo y en su propiedad para conseguir lo que tenía. También incluyó un par de bolsas de piedras Fai para que Rosemine las pulverizara. Después de transferir el primer lote, volvió a su habitación oculta y leyó la carta de Rosemine. Para mi prometido, hoy hicimos el ritual de protección divina. Imagina mi sorpresa cuando Wilfrid vio la oración y dijo, ah, sí. ¿Puedo hacer esto otra vez? Cuando le pregunté, ¿qué quieres decir con otra vez? ¿Sabes lo que dijo? Tío nos hizo memorizar a mí y a Charlotte una oración y la realizamos en un círculo. Tuvimos que hacer que todo el círculo se iluminara para demostrar que lo sabíamos. Así que, a diferencia de él, estoy teniendo problemas para controlar mi mana desde que mi eficiencia aumentó exponencialmente. Es más de lo que mi escape puede manejar. Él debería estar sufriendo tanto como yo, pero dice que es más difícil pero no imposible de controlar. Por supuesto, él solo obtuvo 31 protecciones. Yo terminé con 49. Esto es culpa tuya por múltiples razones. 1. No hiciste el ritual de protección divina conmigo antes de que obtuviera mi escape. 2. Terminé con protecciones que estoy segura de que no habría tenido sin ti, a saber, Gloanfa, Eflorelume y como 3 diosas más relacionadas con el romance. Copié el círculo cuando subí la escalera, pero supongo que ya tienes tu propia copia, ¿verdad? Además, como no le dijiste a la profesora Irchur lo que encontraste allí arriba, también hice que Wilfrid mantuviera la boca cerrada. Sin embargo, llegué demasiado tarde para evitar que le contara a tu antigua maestra. Al menos los otros estudiantes no se enteraron. Si me lo hubieras dicho, quizás podría haberle advertido a Wilfrid que no dijera nada, pero ¿cómo iba a saber yo que todo esto pasaría? En fin, parece que todos los que me dieron sus nombres antes de realizar el ritual ahora tienen todos los elementos. Eso también es técnicamente culpa tuya, ya que me teñiste cuando era pequeña, ¿verdad? ¿Ves? Soy inocente aquí. No es mi culpa en absoluto. Rosemine. Ferdinand se cubrió el rostro con las manos. Aunque técnicamente tenía razón, no tenía por qué expresarlo de esa manera. Sin embargo, tenía razón en que todos estos problemas podían remontarse a él. Le había dado la poción de sincronización. Había hecho que los hijos de la antigua facción de Verónica le dieran sus nombres antes que antes. Había hecho el ritual con sus hermanos menores, pero no con ella porque no quería quitarle la experiencia de aprendizaje del proyecto de investigación conjunta. También aceptaría la culpa por la bendición de Blonfa, aunque deseaba que hubiera llegado más tarde en su verano. Fin del capítulo 47. Dolores de cabeza yo te invoco. Capítulo 48. Iniciando la investigación conjunta. El informe de Sylvester sobre su reunión con Irchur fue más o menos el mismo que en el tejido anterior, aunque Laurence, Gretia y Muriella se habían unido a ellos además de Wilfrid, Rosemine, Braderick y Piline. Una vez más, Irchur señaló a Rosemine como el factor unificador, observando que eran su hermano y sus sirvientes quienes estaban todos involucrados. También sugirió que hicieran una investigación conjunta con Dunkelfelger para obtener más protecciones divinas y declinó cualquier financiación de Ehrenfest.
Las cosas parecían ir bien por un tiempo, así que Ferdinand pudo concentrarse mejor en entrenar a los caballeros. Una de las primeras cosas que hizo ese invierno fue formar un escuadrón de ataque de élite compuesto por todos los caballeros que había marcado para el tormento y puso a Cornelius al mando. Angélica también se abrió paso a la fuerza, lo que solo ayudó a demostrar que no estaba tomando venganza contra los pobres insensatos. Simplemente estaba construyendo las capacidades ofensivas de Ehrenfest y mejorando las habilidades de liderazgo de Cornelius, ya que era el jefe de los caballeros guardias de Rosemine. Eckhart, por supuesto, sabía exactamente lo que Ferdinand estaba haciendo y animaba a su hermano pequeño y a su prometida desde la barrera. Naturalmente, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas dejaran de ir bien. La buena noticia fue que Rosemine no envió una bendición durante la clase de música, ya que había volcado gran parte de su mana en piedras Fai, herramientas mágicas y los terrenos de reunión. Sin embargo, parecía que el control de mana de Wilfrid no era lo que él había afirmado. Durante la clase de remolino, Detinde se acercó a él con su actitud habitual. Según la carta de Charlotte, parecía estar emocionándose, aunque intentaba ocultarlo. Comenzó a murmurar una oración en voz baja para calmarse, pero cuando Detinde extendió la mano y le tocó el cabello, un chorro de bendición de oscuridad salió disparado de su anillo. La muchacha insensata pensó que era un hermoso gesto de su futuro dios de la oscuridad. Luego recibieron una invitación para una reunión de té entre primos, aunque Rosemine fue excluida por nombre. Al día siguiente, recibieron una carta de Rosemine pidiendo permiso para realizar la investigación conjunta que Irchur había mencionado. Sylvester pasó bastante tiempo después de eso discutiendo el proyecto de investigación con el Lord Dunkelfauger. El Laub había querido retener su permiso hasta que recibiera una promesa de Dieter de Ferdinand, pero Sylvester finalmente logró que retrocediera recordándole que los adultos no debían involucrarse en estos asuntos, por lo que sus funciones comenzaban y terminaban con dar permiso y apoyo. Después de que Sylvester envió su aprobación, el príncipe Anastasius convocó a Rosemine y Annelore para explicar los detalles de su investigación propuesta. Según el informe de Raderick, el príncipe parecía complacido con la premisa y expresó su esperanza de que beneficiara a todo Jürgen-Schmidt. Se podía interpretar su entusiasmo como una orden para encontrar una correlación positiva y publicar los resultados, como si los resultados de la investigación pudieran doblegar las reglas del reino si la realeza lo ordenaba sin el Grutriciet. Afortunadamente para todos los involucrados, la hipótesis de Rosemine era completamente correcta, aunque Ferdinand se preguntaba si era meramente una hipótesis desde su perspectiva. Después de eso, recibieron otra actualización de que Charlotte, junto con sus sirvientes y los de Wilfrid, trabajarían con Drewanchel en la investigación del papel vegetal. Aunque Charlotte no participaba plenamente, ya que era una estudiante de segundo año que no planeaba unirse al curso de erudito, se aseguraba de que los sirvientes de Ehrenfest estuvieran a la altura y de que las cosas progresaran sin problemas. Eso significaba que Ferdinand tuvo que ceder una parte de su reserva de papel Fai para su proyecto, ya que las ventiscas eran demasiado fuertes para que la compañía Plantin hiciera ningún envío. Aunque no estaba entusiasmado, se consoló con el hecho de que podría obtener más después de la cacería del Señor del Invierno, y de todos modos no tendría tiempo para experimentar con ellos hasta después de ese momento. El siguiente avance importante llegó del informe de Wilfrid sobre el curso de candidato a archiduque. Tanto él como Rosemine estaban terminando su clase rápidamente, y ella había avanzado hasta el punto de recibir los nombres de la pareja suprema. La profesora Eglantine la llevó a una habitación, y convertía al menos una docena de piedras Fai en polvo mientras esperaba a que saliera. Incluso la profesora empezaba a preocuparse, así que llamó a la puerta y la llamó. Al momento siguiente, me llamó y me pidió que la revisara. Resulta que Rosemine se derrumbó. No la había visto desplomada así desde que éramos pequeños, así que entré en pánico. Dijo que solo necesitaba un minuto para recuperarse después de tomar una poción y que no esperaba que volviera a suceder. No creo que nadie lo esperara, dado lo sana que había estado desde que salió de la jurebe de un año. La ayudé a ponerse en una posición más cómoda contra la pared y esperé con ella hasta que pudo caminar de nuevo. A instancias de Rosemine, la profesora Eglantine siguió con las 2 lecciones siguientes mientras yo terminaba de pulverizar mis piedras Fai. Cuando me tocó el turno de entrar, Rosemine me dijo que tomara una poción y tuviera otra a mano, así que hice como dijo. Tenía razón. Necesité ambas. No creo que se me permita decirte exactamente lo que pasó, pero puedo decir que obtener los nombres me succionó mucho mana.
Puedo ver por qué ella se derrumbó, ya que no estaba preparada en absoluto. ¿No deberían los profesores advertirnos sobre este tipo de cosas? Rosemine podría haber resultado gravemente herida. Sylvester frunció el ceño y entrecerró los ojos hacia Ferdinand. No recuerdo haber gastado 1 tonelada de mana cuando obtuve los nombres. ¿Tú? Con un encogimiento de hombros, Ferdinand dijo, supongo que es diferente para cada persona. No creo que la mayoría de la gente haya hablado de lo que sucedió cuando recibieron los nombres de la pareja suprema, dado el cuento de advertencia que se cuenta de antemano. Supongo que es cierto. Ferdinand resistió el impulso de golpearse la sien mientras Sylvester seguía leyendo sobre cómo Wilfrid necesitaba terminar el resto del curso en la clase siguiente, ya que se les acabó el tiempo antes de que pudiera realizar en Twinkle no crear una puerta fronteriza. No debería molestarle tanto como lo hacía que tanto Rosemine como Wilfrid enviaran una cantidad significativa de mana a los santuarios. Después de todo, no importaría a menos que hicieran una gira por los santuarios. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Podría alguien detener a Rosemine de completar una, especialmente si recordaba el camino hacia el libro de Mestionora? Incluso con todo el autocontrol que había ejercido en este tejido, dudaba que pudiera resistirse a poner sus manos en un libro de los dioses. ¿Recordaba haberlo tenido en primer lugar? Si era así, ¿recordaba alguno de los contenidos? Él necesitaba hablar con ella pronto. El escuadrón de ataque estaba tomando forma bastante bien. Ferdinand estaba razonablemente seguro de que la cacería del Señor del Invierno de este año sería igual de corta que si Rosemine hubiera dado a la Orden de Caballeros la bendición de Angrid. La coordinación general de los caballeros más jóvenes también había mejorado a pasos agigantados. Asintiendo para sí, asignó a Eckhart a trabajar con los caballeros más jóvenes y a Karstedt a liderar a los mayores en maniobras más complejas. Él, mientras tanto, trabajaba directamente con el escuadrón de ataque, centrándose en mejorar su velocidad, eficiencia de mana y precisión. Dado que Cornelius ahora rivalizaba fácilmente con su padre en capacidad de mana, Ferdinand esperaba aumentar su habilidad lo más rápido posible para que pudiera estar a la altura de él mismo, Karstedt y Eckhart cuando lanzaran sus ataques más devastadores. Cuando entró después de una sesión de entrenamiento bastante gratificante, le dijeron que se presentara en el despacho de Laud. Después de que él y Karstedt se dieran rápidos bastions, fueron a reunirse con Sylvester. Braderick había enviado una actualización sobre su investigación conjunta y Rosemine envió una sobre Arensbach. Naturalmente, leyeron la de Rosemine primero. Para mi prometido, la profesora Frau Larm es lo único que se interpone entre yo y terminar el curso de erudito. Como no pude conseguir que respondiera, contacté con la profesora Irchur, quien me dijo que contactara con el príncipe. Sin otro recurso, hice lo que me indicaron. Quiero enfatizar eso, hice lo que me indicaron. Me llamó a su villa y le expuse el problema. No estaba muy contento y dijo que le gustaría encontrar una solución pacífica a esto si era posible, así que mencioné que de todos modos quería investigar con Raymond sobre herramientas mágicas para nuestra biblioteca. Cuando dijo que era probable que Arensbach se llevara todo el crédito, le dije que estaba bien. Solo quería las herramientas. No me importaba la gloria. Aprobó esta táctica y dijo que debía contactarlo por ordonanza si seguía teniendo problemas. En fin, ahora estoy haciendo investigación conjunta con Arensbach y he aprobado mi clase final. Por fin pude ir a la biblioteca esta tarde. Había más estudiantes de los que estoy acostumbrada a ver en mi primer día allí, pero supongo que esto será la norma a partir de ahora, ya que estoy tomando 2 cursos. La profesora Isolde estaba entusiasmada con la colección de partituras que planeamos vender en la conferencia de archiduques de este año, así que creo que esa tendrá muy buena acogida. Espera mucho interés de Klassenberg. La profesora Adolfine habló conmigo un rato sobre el nuevo libro de madre antes de mencionar los proyectos de investigación conjunta con Drewanchel y Dunkelfelger. Terminó mencionando que el archivo subterráneo tenía muchos recursos sobre rituales religiosos, así que consiguió a los otros 2 archibibliotecarios y me llevó abajo con Swartz. Era precioso. Solo pude mirar un poco, pero había algunas tablillas de marfil con información sobre rituales, tal como ella dijo. Una era para enfriar el clima muy caluroso. Apostaría a que podríamos encontrar algo sobre Aldencel. ¿Crees que Sylvester estaría dispuesto a visitarlo durante el torneo interducado? Estoy segura de que si presentara la información sobre los escenarios, los Jieves del Norte lo verían con una luz mucho más positiva.
Por supuesto, Charlotte también planea venir ahora, ya que solo la realeza, los archiduques y los candidatos a archiduque registrados para suministrar mana pueden entrar. Cree que, dadas las restricciones, probablemente haya mucha información que le sería útil como Aud. Eso puede ser lo que dice, pero sé que simplemente ha sido infectada por mi lujuria por los libros. Ha leído todos los volúmenes que ha escrito madre, ¿sabes? Qué maravillosa hermanita tengo. Rosemine. Sylvester dejó caer el papel de entre sus dedos mientras miraba a la nada. Ella involucró al príncipe, con su clase, y ahora, investigación conjunta, con Arensbach. No olvides el archivo al que solo pueden entrar archiduques y la realeza, suspiró Karstedt, presionándose una mano contra el rostro. Ferdinand recogió la carta y la examinó de nuevo. Sonaba como si fuera la primera vez que veía el archivo, pero ¿lo era? ¿Ninguno de su tiempo allí había pasado a sus recuerdos? Le resultaba difícil de creer, pero solo había absorbido una parte del mana de su piedra Fai. No parecía tener ningún recuerdo positivo del otro tejido, así que quizás cualquier tiempo que pasó rodeada de libros no había sido incluido en lo que recuperó. Al menos Adolfine, miembro de la realeza, fue quien se lo presentó. Puede que estuvieran tendiéndole una trampa, pero una tarde con Rosemine en ese archivo demostraría que solo le importaba leer y nada más. Independientemente, no podían sospechar de ella ahora, y Raublut ya no podía ocultar el conocimiento del archivo al resto de la familia real ahora que Adolfine era bibliotecaria. Entre Raublut y Georgine, ¿cuántos planes había ahora que Ehrenfest había frustrado? Más que suficientes para convertirse en su objetivo más importante. Tendría que hacer un pedido de máscaras faciales para la Orden de Caballeros a la Compañía Gilberta y quizás enviarles una muestra de la tela plateada para que la estudiaran. Dado cómo sus enemigos abordaban las cosas en el tejido anterior, Ferdinand dudaba que pensaran en tener espías en la ciudad baja. Dejando eso a un lado, Ferdinand no estaba muy contento con la respuesta de Irchura Rosemine, pero podía entenderlo. En el tejido anterior, habría tenido que contactar con Hildebrand, que no estaba bien equipado para tratar tales asuntos. En este tejido, no solo Anastasius era el representante de la familia real este año, sino que ya estaba involucrado en la gran agitación política entre Ehrenfest y Arensbach, por lo que no informar de esto sería más sospechoso que cualquier otra cosa. Era mejor al menos dar la apariencia de transparencia. Eso, y esto solo añadía otra marca en el marcador contra sus enemigos. Sylvester dejó a un lado la carta de Rosemine y cogió la de Raderick. Habían ido a presenciar los rituales de Dieter de Dunkelfelger, y después de ver el que realizaban antes de los partidos, Lestilaut insistió en que ellos también lo intentaran. Wilfrid, por lo tanto, se ofreció como voluntario para ser el centro, ya que estaba tomando el curso de caballero y estaba más familiarizado con la danza que Rosemine. El señor Wilfrid causó revuelo entre los estudiantes de Dunkelfelger que observaban cuando produjo la lanza de Leidenschaft, brillando en azul con poder contenido. Cuando comenzó el canto, todos observaron la punta de su lanza mientras se movía de una manera casi hipnótica, arrastrando la mirada con su estela de luz azul. Cuando terminó y lanzó su lanza hacia el cielo, una gran oleada de mana estalló e hizo una increíble bendición de múltiples colores. Una porción de luz azul se disparó desde el círculo, aunque nadie sabe a dónde fue. ¿Qué demonios? Jadeó Sylvester. ¡Qué genial! Hombre, cómo me gustaría haber visto eso. Apuesto a que sonreía de oreja a oreja. ¿Crees que podríamos hacer que los caballeros aprendices lo hagan aquí cuando vuelvan? Es poco probable, dijo Ferdinand, despidiéndolo con la mano. Aunque pudieran realizar la danza, lo más probable es que no logren nada. Se necesita una oración sincera para crear bendiciones, como te dirá Rosemine. Demostrar un ritual previo al Dieter sin intención de jugar al Dieter después probablemente no será interpretado como sincero por los dioses. Así que si los hacemos hacerlo antes de que salgan para el Dieter de velocidad. Ferdinand se detuvo. Esa es una posibilidad. No le importaría ver este ritual por sí mismo. Quizás podrían hacer que lo realizaran en lugar de la bendición de Angrid. Tan impresionante como fue la exhibición, nuestros caballeros fueron incapaces de controlar sus cuerpos, ya que simplemente tenían demasiado poder de la bendición. Solo el señor Wilfrid parecía tener algún control real, pero incluso él tuvo que ser detenido por Matthias y Alexis cuando fue a atacar a la bestia Fai, ya que el poder en su espada era tan grande que pondría en peligro a los espectadores.
Dunkelfelger ganó, como era necesario para que presenciáramos su ritual posterior a la victoria. La señora Annelore fue todo un espectáculo haciendo girar su bastón divino, evocando un sonido más escalofriante. El mana comenzó a evaporarse casi de los caballeros de Ehrenfest y a flotar en un hermoso remolino hacia el cielo, como si devolviera a los dioses lo que habíamos tomado prestado. Según nuestros caballeros después, sus cuerpos habían vuelto a la normalidad, e incluso sus emociones se habían calmado. La señora Annelore y el señor Lestilaut afirmaron que el fenómeno del mana ascendente nunca había ocurrido antes, ni tampoco el sonido que la señora Rosemine comparó con el romper de las olas del océano. Debe haber leído sobre cómo suenan los océanos. Me parece realmente asombroso que pueda reconocerlo solo por la descripción. Esto era aparentemente similar a un ritual que la señora Rosemine leyó en la biblioteca que estaba destinado a enfriar el intenso calor del verano. Teorizó que el ritual debía haber estado destinado a enfriar más que el clima, basándose en los resultados de la investigación de hoy. Ahora debemos prepararnos para el ritual de Ehrenfest. La señora Rosemine dice que se pondrá en contacto con usted para cualquier ayuda necesaria. Roderick. Los tres hombres se miraron con expresiones graves. Era posible que Rosemine hiciera las cosas de manera diferente esta vez, ya que no era tan socialmente inconsciente, pero también era posible que su nueva habilidad social y sus conexiones con la realeza llevaran la locura venidera a mayores alturas. ¿Sabes cuál va a ser el ritual?, preguntó Sylvester. Ferdinand se golpeó la sien mientras pensaba en todos los que Rosemine conocería. La mayoría de los del templo no funcionarían, ya que giran en torno a eventos como la mayoría de edad, el atado de estrellas y los viajes por el ducado para oraciones y festivales. El ritual de Aldensel requiere un escenario y un círculo mágico. Eso realmente solo deja el ritual de dedicación. Y convocar el invierno si lo recordaba, pero sería inútil incluso si lo hiciera. ¿Qué se necesita para eso?, preguntó Sylvester. Mientras Ferdinand comenzaba a enumerar todos los elementos requeridos, rezó en silencio para que la familia real no estuviera involucrada esta vez. 2 días después de eso, recibieron una actualización de Ignaz, el erudito de Wilfrid. A Ehrenfest, hoy, el señor Wilfrid y la señora Charlotte asistieron a la reunión de té para primos organizada por Arensbach. Llevaron las ediciones antiguas de Historias de Amor de la Academia Real y algunos sabores nuevos de pastel de libra. Cuando la señora de Tinde preguntó por el Mont Blanc del que se hablaba en toda la academia, ambos explicaron que el postre era una creación original de la señora Rosemine y, por lo tanto, solo estaba disponible en las reuniones de té a las que ella asistía personalmente. Esto la desagradó, pero se recuperó rápidamente. Durante la reunión de té, la señora de Tinde se centró casi por completo en el señor Wilfrid, diciendo una vez más que debería estar agradecido por su salvación. Una vez que comenzó a hablar mal de la señora Rosemine, tanto el señor Wilfrid como la señora Charlotte salieron en su defensa, lo que la señora de Tinde desestimó como la crueldad de la Ehrenfest al obligar a sus verdaderos hijos a inclinarse ante sus extraños y perversos planes. ¿Qué rumores están tratando de difundir sobre mí ahora, Siseo Sylvester? ¿Qué planes? ¿No están ordenados todos mis hijos? ¿No participan todos en ceremonias religiosas? Exceptuando a Melchior, por supuesto, que todavía está aprendiendo a controlar su mana, pero será alto obispo después de que Rosemine alcance la mayoría de edad. No puede esperar a ir al templo esta primavera. Ferdinand suspiró. Dada la falta de informes que expresen opiniones similares de otros ducados, esto probablemente no sea más que un intento débil por parte de Tinde de elevar la reputación de su prometido. O al menos de alguien. No sé si tiene la capacidad mental para planear algo tan simple. Karstedt asintió. No hemos recibido informes de otros rumores malintencionados. Dijiste que incluso las advertencias de la profesora Irchur tenían más que ver con nuestro ascenso en el rango como ducado neutral que con cualquier cosa personal relacionada contigo. Sí, supongo que tienes razón. Aún así, no me gusta que me acusen de maltratar a ninguno de mis hijos. La señora de Tinde elogió entonces al señor Wilfrid por haber iniciado todos los proyectos de investigación conjunta y declaró que esperaba trabajar con él en el nuevo proyecto con Arensbach. Él la corrigió diciendo que la señora Rosemine era quien llevaba a cabo esa investigación y que él no tenía nada que ver con ella como candidato a archiduque que tomaba el curso de caballero. Cuando ella afirmó de nuevo que lo estaban obligando a dar crédito a una muchacha del templo, él le recordó que la señora Rosemine también era su prima.
Ya se estaba emocionando en ese momento, pero la señora Charlotte, por mucho que lo intentaba, no podía calmarlo. La señora de Tinde declaró: esa muchacha del templo no es mi prima. El señor Wilfrid respondió: esa muchacha del templo es mi hermana. Momentos después, una bendición de oscuridad salió disparada de su anillo y bañó la habitación. Aunque no era tan extravagante como las bendiciones de la señora Rosemine, seguía siendo una vista sorprendente. Sylvester gimió. Esta es la segunda vez. Ahora tenemos 2 duendes. Frotándose las sienes, Ferdinand dijo: envíale una carta diciéndole que descomprima su mana. Debería poder saber cuándo alcanza el nivel que su escape puede manejar. La respuesta de Wilfrid a la carta fue poco alentadora. Padre, gracias por el consejo. Sin embargo, hasta que sepa que estoy muy por encima del punto en el que podría sentir a la señora de Tinde cuando se desarrolle mi detección de mana, seguiré comprimiendo. No me importa cuántas bendiciones dispare accidentalmente. Al menos no parecerá tan extraño cuando Rosemine pierda el control la próxima vez. Quizás solo piensen que es algo de Ehrenfest. Wilfrid. Supongo que está luchando a su manera, dijo Sylvester, con el rostro pálido. Oremos para que esto sea lo peor, suspiró Ferdinand. O al menos que no empeore mucho. Parecía que Mestionora había recibido su oración, porque pronto recibieron una carta urgente de Rosemine. Para mi prometido, por favor, comprende que lo que hago, lo hago por el bien de Ehrenfest. Como puedes ver por las firmas al final de esta carta, mis hermanos están de acuerdo en que este fue el curso de acción correcto. Sylvester maldijo, pero Ferdinand le dijo que mantuviera la calma hasta que supieran lo que había hecho. Tuve que ir al príncipe Anastasius para solicitar el uso del salón más lejano para el ritual de dedicación. Dijo que podían abrir el salón, pero no podíamos usar los instrumentos divinos porque eso requeriría permiso del templo soberano, con quien la familia real no tiene buenas relaciones. Ofrecí traer las herramientas de Ehrenfest, a lo que accedió. Mencioné que había muchos estudiantes que habían querido unirse a nuestra investigación y dije que esto resultaría en la recogida de bastante mana. Pedí su permiso para ofrecérselo a la familia real, que trabaja incansablemente por nuestro país. Aunque obviamente le gustó la idea, pude notar que dudaba en aceptar. Sylvester golpeó su cabeza contra el escritorio. ¿Por qué? ¿Por qué sigue involucrándose tan innecesariamente con la realeza? Espera, dijo Ferdinand, levantando una mano. Esto podría funcionar a nuestro favor dependiendo de cómo se maneje. Con esta táctica, nos está haciendo útiles para la familia real a pesar de haber sido neutrales durante la guerra civil. Es beneficioso para nosotros que nos vean con buenos ojos mientras investigan a Arensbach, que estaba aliada con ellos. Mientras Sylvester comenzaba a refunfuñar contra la superficie de la madera, Karstedt se pasó una mano por el cabello y dijo: aún así, toda esta interacción con la realeza. Ferdinand le dirigió una mirada firme. Somos el 7º, no el 17º. Ya no estamos en posición de actuar como un ducado de rango medio-bajo. Ahora mismo no somos diferentes de un archinoble que se inclina y arrastra como el más bajo de los med-nobles. Sylvester levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. ¿Este hombre realmente no se había dado cuenta de la posición en la que estaban? Sí, tienes razón. La realeza ya está involucrada en este punto. Más vale que lo usemos a nuestro favor. Además, con todos mis hijos siendo tan increíbles, los royals empezarán a quitárnoslos si ven que no podemos proporcionar el apoyo adecuado a candidatos a archiduque tan excepcionales. El país no está tan bien como para ignorar a individuos excepcionales pero infrautilizados como. Su voz se apagó, con la mirada baja. Ferdinand también apartó la mirada. Rosemine solo se habría beneficiado de ir a Dunkelfelger en el tejido anterior, y podría haberse dado cuenta de eso si no se hubiera ofendido porque el Stilaut insultara a sus artesanos. Si ella hubiera sabido inequívocamente en ese momento que podría haber llevado a su familia y todos los libros de la biblioteca que Ferdinand le había dado, dudaba que hubieran podido evitar que volara directamente desde su base a los brazos del Stilaut. Sin embargo, no lo sabía, y el amor por su familia de la ciudad baja había impedido su partida todo lo posible. Ferdinand, por otro lado, no tenía absolutamente nada que lo atara a Ehrenfest cuando estaba en la escuela. Si la familia real le hubiera proporcionado una salida, la habría tomado sin dudarlo.
No había ninguna promesa que lo retuviera, y sus sirvientes más confiables podrían haberlo acompañado con menos riesgo de asesinato que en Ehrenfest o Arensbach. De hecho, con lo que se sabía de él en ese momento, imaginaba que si la familia real estuviera en las dificultades en las que se encuentran actualmente, lo habrían arrebatado de un ducado de rango inferior sin pensarlo dos veces. Ahora tenían 3 candidatos a archiduque que tenían todos los elementos, podían convocar múltiples instrumentos divinos, sobresalían en sus estudios, hacían conexiones con ducados de alto rango, difundían tendencias y realizaban actos benévolos como proteger a estudiantes de otros ducados y curar a docenas de extraños. Si Ehrenfest no comenzaba a actuar según su nueva posición, iban a perder al menos a uno de sus candidatos a archiduque. Intentar usar su falta de recursos como excusa solo justificaría aún más el robo. Luego dije que también haría pociones de rejuvenecimiento para todos los participantes, para que el mana que tan generosamente donaron fuera repuesto y pudieran seguir apoyando a sus ducados sin problemas. El príncipe estaba tan conmovido por esta generosidad que perdió su expresión altiva el tiempo suficiente para decir, «Rosemine, tú». Finalmente dijo que lo apreciaría mucho, pero que quería enviar a su erudito jefe a verme hacerlas para que nadie pudiera decir que estaban envenenadas. Le dije que tendría que obtener permiso de ti, ya que era su receta. La de recuperación de mana. Bueno, olvídate de lo que dijo sobre la falta de recursos. Cualquier afirmación que hicieran en ese sentido sería desestimada instantáneamente ahora que Rosemine demostraría que podía hacer docenas de pociones de rejuvenecimiento cuando fuera necesario. Con un movimiento de su mano, dijo, no veo que tengamos elección en este punto. Si la familia real tiene una receta mejor, no les importará usarla de todos modos. Si no, la necesitan desesperadamente. Sin embargo, tendría que advertirle. Si le preguntaban por qué nadie les había hablado de una receta de poción tan efectiva, tendría que decir que se suponía que las propias recetas de la familia real eran mucho mejores. Le informé que no podríamos traer cálices, pero como yo podía hacer uno, la familia real podía proporcionar los suyos o usar piedras fai vacías para recoger el mana. Esto no fue una sorpresa, ya que es un secreto a voces que los candidatos a archiduque de Ehrenfest pueden hacer múltiples instrumentos divinos. Por favor, envía la carta adjunta a Armut. Necesitaremos tanto a él como a todos los elementos enumerados en ella para que vengan a la Academia Real dentro de una semana. Para entonces, el ritual de dedicación de Ehrenfest debería haber terminado. Rosemine, Wilfried, Charlotte. Bueno, con un poco de suerte, tendrían exceso de mana esta vez también, y Rosemine les pediría que lo vertieran en los cimientos. Si no, Ferdinand tendría que verter mana en ellos durante el torneo interducado para evitar que el jardín se desmoronara. Lamentablemente, no estuvo presente para la partida de Armut ni para los informes del ritual de dedicación de la academia, ya que el Señor del Invierno había llegado. Fin del capítulo 48. Fin de la parte 12. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de que te vayas, comenta tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar? Recuerda que contamos con más fanfics de Honsuki no Gekujou en las listas del canal, por si gustas, como un Shumil con piel de lobo, entre otras historias cortas que puede que te interesen. Bye.